15 de abril del 2011. En Noticias CPN, contigo en la cancha. Bien, estamos conversando ya fuera del aire con el doctor Ernesto Bustamante, decano nacional del Colegio de Biólogos del Perú, una especialidad que no se toma muy en cuenta hasta el momento en el Perú, pero que es importantísima para todo tipo de situaciones, para investigación sobre enfermedades, para ver avances de virus, de no virus, y también el tema de los transgénicos. Ha vuelto el debate, doctor Bustamante, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Ha vuelto el debate sobre los productos transgénicos, porque, por ejemplo, el presidente de ASPEC, el señor Crisólogo Cáceres, ha alertado a miles de usuarios y consumidores que están ignorando los alimentos que consumen a diario tienen componentes transgénicos, o sea, no saben. El código dice que el alimento debe decir y indicar si tiene transgénicos o no, pero esto todavía no se cumple y tampoco es algo que corresponda a la ley, porque la ley lo establece, sino al reglamento que aún no se da. Sí, es verdad, hay una ley, el Código del Consumidor, que en su artículo 37 obliga a que se etiquete en los productos la palabra contiene transgénicos o no contiene, ¿no? Y eso no ha sido reglamentado, entiendo yo, porque hay una serie de aspectos técnicos fundamentales que necesitan conversarse y consensuarse y definirse fundamentalmente para que salga un buen reglamento, que no le cueste tanto al consumidor. Ya esta ley, este artículo 37 le va a costar plata al consumidor, va a tener que pagar más por sus alimentos para que tengan esa etiquetita que diga son o no transgénicos. Si el consumidor considera que eso es relevante y quiere pagar por ello, pues así será. Pero tiene que hacerse bien, y para hacerse bien se necesita que el reglamento esté bien hecho. Pero mientras tanto estamos en la ignorancia. Bueno, es que así es en el Perú. La ley no es reglamentada, o sea, y el reglamento de la ley pues, es el que indica los pasos. Por ejemplo, no se dice si la definición de transgénico tiene que hacerse en función de trazabilidad o en función de un análisis. No lo dice la ley. No lo dice. Eso lo debe decir el reglamento. ¿Y cuál es la diferencia en trazabilidad y...? Trazabilidad y detectabilidad significa dos cosas. Trazabilidad significa que si yo, por ejemplo, produzco una mayonesa, entonces yo tengo que tener récords de dónde compré todos mis insumos, cómo estos fueron transportados, si los barcos tenían o no presencia adventicia, o sea, no deseada, de transgénicos o de convencionales, y si compré algún ingrediente que era en efecto transgénico, si lo agregué a propósito en el producto final. ¿En un barco puede haber elementos transgénicos? Pero todos los barcos del planeta, todos los cargueros tienen maíz o soya transgénica. Nadie lava un barco. ¿Y la mayonesa se contagia, por ejemplo, por poner un caso? ¿Se contagia? ¿Qué cosa se contagia? Si yo importo un insumo en un barco que ha tenido... No hay barco en el mundo, o sea, la forma como se transportan los granos, que son los fundamentalmente transgénicos en el planeta, que son maíz, soya, algodón, pero hablemos de maíz y soya. No hay barco carguero que limpie o lave y esterilice su a pesar que puedan ser no transgénicos. O transgénicos. No es que se contagie, sino que así como hay insectos, tierrita, arena, también hay restos de la carga anterior y de la traza anterior. Y un producto no transgénico, por ejemplo una soya no transgénica, siempre tiene elementos de la carga anterior, tiene tierrita, basurita, arañas, insectos, y también va a tener, si es soya, va a tener seguramente, si en el anterior vino entonces lo maíz, correcto sería que los insumos antes de elaborarse se les haga se les hace, pero siempre hay límites de detectabilidad, y eso es lo que le falta. Bueno, pero eso es importante, porque por ejemplo en Europa, que hay una ley de etiquetado, la ley de etiquetado establece un umbral
Eso significa que cuando uno detecta 0.9% o menos, eso es como cero, porque uno acepta que es prácticamente imposible el tener insumos 100% libres de transgénicos o de cualquier cosa para tal caso, porque en la vida agrícola no hay tal cosa como 100%. Siempre encuentras un poquito de otra cosa. Bueno, pero eso tampoco está en la ley. No, en el reglamento debería estar. Y los proyectos de reglamento, por lo menos los que yo he visto, carecen de esas precisiones. ¿Y la otra precisión cuál es? Si es transgénico, ha dicho usted. Uno es la trazabilidad y lo otro es la detectabilidad, es decir, que se pueda analizar cuánto es. O sea, el reglamento debe decir si se va a hacer en función solo de trazabilidad, o sea, de lo que dice el fabricante y de los proveedores de los insumos del fabricante, o además, o solo, eso tiene que definirse, a partir de análisis que se realicen en los lotes. Es decir, cada lote debería tener un análisis de presencia o ausencia de eventos transgénicos. Ese es un segundo candado. Así es, no la pachotada que ha presentado ASPEC ayer, pues ayer ASPEC ha presentado una pachotada, que no hay otra forma de definirlo, que es un análisis de una serie de productos que ha comprado en un supermercado y ha dicho, mira, todos tienen elementos transgénicos. Ha hecho un análisis pachote, mal hecho. ¿Qué es un análisis pachotado? Ha encontrado, cuando uno introduce un elemento transgénico en un organismo, por ejemplo en la soya o en el algodón, para que adquiera, vamos a decir, resistencia a algún herbicida o adquiera la capacidad de ser un pesticida y resista a insectos, uno introduce un gen, uno introduce un pedazo de ADN, pero no solo introduce el pedazo de ADN, introduce dos más, uno adelante y otro atrás, es como un trencito. Hay una locomotora, un vagón principal y un vagón que lleva carbón. En casi todos los transgénicos, o muchos de ellos, en la gran mayoría, los principales son, los comunes son la locomotora y el vagón que lleva el carbón. La locomotora es un pedazo de ADN que se extrae de un virus que está normalmente en la coliflor. Y que en la coliflor y en la papa y en los ajíes y en las lechugas y en las parte coles, de lo natural. Sí. Y también se pone como la colita, se pone a un terminador que se extrae de una bacteria que se encuentra en todos los suelos del planeta, que es un pedazo de ADN que se obtiene del Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria del suelo. Y en el medio se pone el transgénico. Entonces, ¿qué han hecho ASPEC? ASPEC ha mandado a analizar a dos laboratorios muy reputados, el vagón, uno de Chile y uno de Perú. El vagón y la locomotora. Exactamente, pero no han buscado el evento transgénico, de los cuales hay 81 en el mundo, y lo que yo he visto publicado en lo que ha presentado ASPEC es simplemente el vagón y la locomotora. Yo he traído aquí, como estamos en la radio no se ve, pero tú me vas a decir qué es lo que estoy mostrando. Una coliflor. Una coliflor. ¿Y qué es esto? Una lechuguita. Una lechuga. Pero no sé si es orgánica, porque la gente confunde orgánica. Me he cuidado de riego pagar por una orgánica para venir a este programa. Esto que estás viendo, ¿qué tengo en mi mano ahora? Una coliflor. Esta es una coliflor convencional, no hay coliflor transgénica. Pero sin embargo, si yo le hago el mismo análisis que ASPEC le ha hecho a esta coliflor, voy a encontrar positivo. Porque es de la mata digamos, claro, de los elementos del transgénico. Aquí hay naturalmente el promotor P35S que ha sido detectado como positivo. Es como dicen del glutamato, que se encuentra en todas partes. No, pero en algunos alimentos. Pero bueno, ok, ya. Ok, o sea, sería un falso positivo, porque si yo te digo que esta coliflor es transgénica, o que un ají que está presente en un ceviche es transgénico, sería una barbaridad. No está elaborado transgénicamente, sino en sí tiene... Sino que el análisis que yo he utilizado es un análisis incorrecto. Me he fijado en la locomotora, que es común a, ya te he dicho, los virus que parasitan y que viven normalmente en muchas verduras. Entonces es una barbaridad el hacer un análisis así y presentarlo como demostrativo de transgénicos. Y eso independientemente de que... de que lo sean. O sea, independientemente de que estos alimentos que estén aquí... El análisis no es fiel a la realidad, no representa lo que realmente el alimento contiene por un lado, y independientemente de ello, los reglamentos que existen para ustedes no son muy precisos y
tampoco existen. Deben hacerse. Porque la ley no está la ley, Bueno, más no hay reglamento. reglamentos precisos, en Europa hay reglamentos No, precisos. pero en el Perú me refiero. Son volúmenes enteros. Pero en el Perú no. No hay ninguno. O sea, el reglamento que se va a hacer Y mientras que no haya, no vamos a poder saber si un alimento es No, extranjero. pues porque hay que hacer las cosas bien. Evidentemente yo no puedo ir contra la ley, yo soy un hombre respetuoso de la ley y de las instituciones. Si ya se aprobó el Código del Consumidor y en su artículo 37 dice que hay que etiquetar, pues hay que etiquetar. Pero para etiquetar tienes Hay que etiquetar decirle bien. cómo a la gente. Si vamos a etiquetar en función de análisis hechos con positivo para coliflor, entonces estamos ¿Y fritos, tiene ¿no? molde el queso del reglamento o no tiene molde, no tiene posibilidad de ver a la luz? En la medida en que no esté constituido por gente técnica, por científicos que evalúen evidencias y no creencias, ese reglamento será una pachotada también, igual que los análisis que ha presentado Pero Aztec. lo vamos a ver pachotada o no pachotada. Es que hasta ahora la gente que yo he visto que constituye esos grupos, elaboradores del reglamento, son gente muy buena, muy intencionada, muy inteligente, pero carece de los fundamentos técnicos, como por ejemplo para entender lo que es un límite de detección o límite de cuantificación, o por ejemplo desconoce lo que es un análisis de transgénico en sí. La diferencia entre un análisis de ADN por PCR en tiempo real, por PCR cualitativo, Ya, por pero ELISA, son malo o pésimo, hay que ni saber. siquiera tenemos la posibilidad de tener No, un pues, reglamento sobre el cual hacer Así es. enmiendas. O sea, en concreto es lo siguiente, la ley dice hay que etiquetar un alimento cuando es transgénico o no. Entonces la pregunta que yo me hago es cómo saber si es transgénico o no. Sepámoslo bien. Entonces, si lo vamos a saber mediante esos análisis de pachotada, de pacotilla que ha presentado, no por el análisis en sí, sino por el spin que le quieren dar al análisis, al resultado. Entonces lo que vamos a lograr es llamar transgénico hasta las coliflores. Y seguramente, o hasta los ceviches de Gastón Acurio. Y realmente no hay razón para decirlo. Entonces, O sea, que no cunda el público, dice usted, No, y tengamos pues. una actitud seria, científica, para saber qué es un transgénico. Pero Así es. vamos a tenerlo, Y ¿no? nos va a Porque ¿cómo costar. va el reglamento? Me refiero ya a la parte operativa, pero ¿cómo va el reglamento? En nada. Es que el reglamento es ese, el reglamento es unos cuantos artículos. En mi opinión el reglamento debería ser simplemente unos cuantos artículos que defina el cómo se va a decir a qué es transgénico y qué no es transgénico. Y fundamentalmente, si se va a decir que es transgénico aquello que contiene elementos de ADN y de proteína de origen transgénico, o si además se va a decir que es transgénico algo que proviene de un insumo transgénico sin ya tener el ADN o la proteína. Ejemplo, aceites. Yo he escuchado mucho a la gente de Aztec decir, los aceites de los supermercados son transgénicos. Mira, el aceite es un producto refinado. Allí lo que hay es ácidos grasos, hay triglicéridos, hay glicerol. No hay ADN ni proteína, que es lo único que puede calificarse como de origen transgénico. Entonces, jamás un análisis de laboratorio, así se haga en litros de aceite, va a encontrar ADN o proteína transgénica. Tiene que ir al producto original. Claro, Al girasol, entonces al la vegetal. pregunta es, ¿vamos a etiquetar en función del origen o en función del análisis? Si es en función del análisis, vamos a etiquetar en función de qué análisis. Cualitativo, como los que ha presentado Aztec, en P35S, que detecta hasta en la coliflor, detecta transgénicos, seguramente levanta su almohada el señor Cáceres y encuentra transgénicos. Y eso la verdad no tiene lógica. No tiene Bien, lógica. Queda claro, ojalá que pueda haber pues luz al final de este túnel, porque la gente por lo menos quiere saber, más allá de la posición que tome frente al transgénico o la información que tenga, si es buena Y le va a o mal. costar. Y Mariela, es solamente un segundito para decirte que al final de cuentas, cuando se tenga que hacer análisis para detección de transgénicos que signifiquen realmente encontrar los niveles correctos y decir qué transgénico es el que está, para que el consumidor esté debidamente informado. O sea, hay que informarlo bien. Bueno, eso le va a costar. Y ese costo va a ser trasladado al consumidor y significa... ¿Pero que por qué no lo paga la empresa? todo, pero por favor, Mariela, es contabilidad elemental. Naturalmente eso va a ser trasladado al consumidor. Lo va a pagar la empresa, pero al pagarlo la empresa incrementa su costo, y si incrementa su costo se le traslada al consumidor. Si ahora le aumentamos los impuestos a las empresas, lo que van a hacer las empresas es trasladarlo al consumidor. Es lógico. Entonces, si le aumentamos sus costos porque tienen que hacer análisis, le vamos a aumentar el precio al consumidor. La pregunta es, ¿vale la pena que el consumidor pague más por sus alimentos solo para saber si tiene transgénicos, conociéndose que los transgénicos
son totalmente inocuos para la salud humana y para la salud animal. Nadie ha podido demostrar que sean dañinos para la salud humana y animal. Nadie. En 20 años. En consecuencia, estamos buscando si hay transgénicos o no, sin ningún propósito más que del supuesto derecho que tiene el consumidor a estar plenamente informado. No, y también, bueno, pero esa información debe ser relevante. Doctor Ernesto Bustamante, y tenemos a la alcaldesa de la Convención Cusco, que tiene un problema más transgénico todavía y más complicado, no puede pagar a los profesores de la provincia de la Convención, porque no le llega el bille. Gracias, doctor Ernesto Bustamante, decano nacional del Colegio de Biólogos, por acompañarnos. Te dejo la coliflor. Gracias, es anticancerígena, dice. No, el brócoli. Bien, señora...